Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Lo que sale en los diarios. Gonzalo Abella nació en 1947, es docente, investigador y escritor, está casado con Isabel Izquierdo, con quien comparte el trabajo de investigación. Como evaluador de proyectos de cooperación internacional, convivió con distintos pueblos originarios supervivientes de América del Sur, dictó cursos en varias universidades de nuestro continente, ha publicado trabajos sobre identidad, historia y creencias del pueblo uruguayo, y bueno, y en su recorrido como investigador, como historiador, es un referente académico en nuestro país, que varios lo tendríamos de oídas, pero bien, en esta oportunidad, si bien se van a mechar algunos de esos temas, porque siempre se mechan a la conversa, y está bueno que así sea, lo invitamos por su calidad de político, por su calidad de candidato presidencial de Unidad Popular que es, bueno, una nueva conformación que está agrupando a los sectores de izquierda radical o de izquierda no frente amplista, o bueno, o dejemos que sea el propio Abella quien lo defina. Gonzalo Abella, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, primer precandidato presidencial que se arrima a la radio de la universidad, es un enorme gusto recibirte. Bueno, no, gracias a ustedes. Cuando estamos en una organización política que no tiene recursos para una campaña mediática, todos los espacios de diálogo con la comunidad son vitales, entendiendo la política en el sentido de interacción, ¿no? No solo expresando las cosas que nosotros pensamos en Unidad Popular, sino a partir de las preguntas, siempre partiendo de la base de que la mejor pregunta es la que no se sabe contestar, porque eso implica seguir pensando, ¿no? Y vaya si tenemos todavía preguntas en esta construcción colectiva que es la Unidad Popular, la Asamblea Popular. Claro. Nosotros en este programa que digo la otra, nosotros no somos periodistas, ninguno de nosotros, ni hacemos, ni siquiera tenemos estudios en comunicación, somos politólogos, así que más allá de las preguntas que obviamente te estaremos realizando, la idea justamente es intercambiar, es poder analizar algunos temas en conjunto, te vamos a pelear un poco a veces, vamos a discutir. Pero claro, es que yo me peleo mucho a mí mismo también. Está bien. Retomo las palabras de Mauro. ¿Cómo se definen? ¿Izquierda radical, izquierda ultra, izquierda no frente amplista? ¿Simplemente izquierda? A ver, nosotros creemos que el rumbo político actual del Frente Amplio, su política sobre todo en torno a la tierra, en torno a lo financiero, es una política de derecha. Por lo tanto, estar a la izquierda del frente también se puede ser centro, desde el punto de vista económico-financiero. Desde el punto de vista de la metodología, la Unidad Popular plantea en este momento una propuesta electoral. Y desde el punto de vista programático, nosotros recogemos, sí, algunas ideas que el Frente olvidó. Lógicamente, también incorporamos el tema ambiental, que era imposible de pensarse en los años fundacionales del Frente, pero también ante una cosa que entendemos que es una emergencia nacional, como es la megaminería y otras amenazas al país, recogemos también algunas ideas de la tradición republicana, también de algunos pensadores vallistas e incluso de algunos pensadores antiimperialistas blancos, de aquella gente que subió al poder y bajó pobre, no como Nino Boa, bajó pobre. Entonces nosotros nos definimos como una fuerza que, si quisiéramos hacer una síntesis por nuestra vocación, somos izquierda y somos patria. Sí, en ese sentido se nota mucho en el trabajo político de Unidad Popular, de lo que era Asamblea Popular en las elecciones pasadas, un intento de hacer un fuerte arraigo desde su lugar de izquierda con lo nacional, ¿no? Con lo nacional y con lo popular. En ese sentido, hasta la repetida hasta el cansancio imagen y utilización del prócer Artigas, ¿no? Y de su simbología, es como todo una cuestión muy que se nota muy cara para este movimiento político, ¿no? Yo noto una insuficiente evocación y una lectura en la lectura de Artigas. De su parte, no, de la parte de Unidad Popular. También en nosotros. Nosotros creemos que es imprescindible profundizar en el estudio de Artigas, porque realmente hay momentos, coyunturas en el planeta, puede haber sido la época de Espartaco, que un proceso auténticamente revolucionario reproduce en lo singular algunas leyes que tienen que ver con los procesos generales de cambio social radical. Ajá. Y que Artigas es de alguna manera, fue alguna vez el vórtice de un proceso continental, el vórtice radical de un proceso continental, y que no está suficientemente estudiado. A mí lo que me sorprende no es que nosotros usemos Artigas,
A mí lo que me sorprende es que el Frente Amplio lo siga usando de palabra, cuando en realidad está, por ejemplo, en una fuerte contrarrevolución agraria en este momento. Fíjate vos que según cifras oficiales, en 9 años de gobierno frente amplista, 10.000 pequeños productores de menos de 100 hectáreas tuvieron que abandonar la tierra, productores de alimentos, porque el Estado está de rodillas ante las transnacionales. Yo entiendo que una persona puede cambiar, yo entiendo que un partido político puede cambiar, pero ¿por qué no lo expresa también cambiando sus colores? De todos modos, es sobre todo durante esta segunda administración frente amplista, que lo que tiene que ver con el trabajo del Instituto Nacional de Colonización se ha revitalizado de una manera muy importante, ¿no? Nunca fue más nefasto y nunca fue más traidor a la filosofía que lo convocó. En este momento la contrarrevolución agraria está en pleno auge, la destrucción del recurso tierra está en el momento más atroz, el envenenamiento del agua potable llega a niveles inadmisibles y el Instituto Nacional de Colonización, igual que la DINAMA, se han puesto al servicio de las transnacionales. Ojo, ningún gobierno hace todo mal todo el tiempo. No, claro. Pero lo que pasa es que el arte de la política es ver que las leyes sociales, como alguna vez lo explicó Marx, no se expresan como fórmulas matemáticas, sino que se expresan como tendencias. Entonces, cuando tú tienes una institución estatal que se encarga del tema de la tierra, tú tienes que ver las grandes tendencias en el tema de la tenencia de la tierra. Y lo menos que le podés exigir a un instituto que debería pujar por tierras y recuperar la dignidad de la tierra, y que está expulsando gente de la tierra, lo menos que le podrías pedir es sinceramiento sobre cuál es la situación, lo mismo que a la DINAMA, si tuviera alguna dignidad, o a la DINAR, a la Dirección Nacional de Recursos Agrarios, acuáticos, que está permitiendo por complicidad, incluso con la prefectura, que las empresas coreanas y las empresas españolas se lleven toda nuestra riqueza ictícola y que en los ríos como el Cebollatí, por redes de arrastre ilegales, las empresas brasileñas nos quiten el recurso ictícola también. Gonzalo, tú mencionas de repente ámbitos en los cuales es tal vez más visible que el Frente Amplio ha cambiado, digamos, desde aquel Frente Amplio del 71 claro, que se funda con cierta plataforma programática basada en cierta ideología en un montón de sentidos, empieza un proceso de descentralizar su discurso hasta llegar a ciertos aspectos como los que tú planteas. Sí. ¿Qué considerás o qué aspectos considerás que se mantienen de aquel Frente Amplio del 71 en términos programáticos o ideológicos y qué aspectos considerás que han sido los que han cambiado más radicalmente? Claro, vamos a empezar por lo positivo. Si tú agarras, por ejemplo, el canal oficial de televisión, tú encontrás ahí un avance del nivel cultural impresionante. Yo me acuerdo de los programas, el sello de hoy, era una cosa insoportable. Si vos tomás, por ejemplo, no los centros MEC, pero agarrás algunos proyectos MEC aprobados en el interior, un montón de jóvenes que tenían inquietudes artísticas y culturales están viendo realizados sus sueños, grupos de teatro. Es decir, si tú tomas, por ejemplo, un montón de funcionarios del MIDES que se han puesto la camiseta y están haciendo cosas preciosas, en los ministerios también. Ahora, el MIDES ha dejado de ser un organismo de promoción social y se ha transformado en un elemento de clientelismo político. Es decir, no se ha elevado. Es más, las estadísticas oficiales mienten. Tenemos más pobreza, más miseria, más destrucción, y es fácil demostrarlo hasta con las propias cifras que ellos manejan. Porque ustedes saben, el tema de la pobreza y la exclusión es una variable social. Tú las variables te aproximas por indicadores. Entonces, si se eligen los indicadores del Banco Mundial, si se eligen los indicadores del pensamiento burgués, vas a tener una falsa información sobre el verdadero sentido de la exclusión y de la miseria, que es lo que está haciendo el Frente Amplio. ¿El clientelismo del MIDES concretamente qué significaría? Significa que en vez de generar un propuesto de recuperación de la esperanza popular a través de un proyecto cooperario de trabajo, fundamentalmente lo que se hace es una dependencia de clientelismo político de gente que está prendida de la supervivencia que le da el MIDES a los efectos de no trabajar y de recibir beneficios. Es una lógica perversa que el Frente Amplio ha instituido, que reproduce el clientelismo de los partidos tradicionales y que se expresa en un montón de cosas. Por ejemplo, hay maestras de escuelas de contexto, ahora se llaman escuelas Aprender, que cuentan horrorizadas que para un papá muy pobre, o mejor dicho, para una mamá, los papás muy pobres no existen, lo que existen son mamás, entre que el hijo sea abanderado en la escuela o que tenga un certificado de discapacidad, le conviene más lo segundo, porque entonces tiene un mejor apoyo del Estado.
Entonces hay toda una estrategia perversa que genera en la gente burlar al Estado y burlar a los tecnócratas del Mides, fundamentalmente, trabajando sobre un concepto que no se ha entendido bien. En los asentamientos no hay árboles genealógicos, hay enredaderas genealógicas. Y hay estrategias de captar fondos para el celular, para la droga, para el champión nuevo, para el consumismo, que el Mides desgraciadamente ha fomentado por una sencilla razón. Nosotros tenemos una pobreza hoy que se expande y que es totalmente distinta a la pobreza que yo conocí en mi lejana juventud. Ajá. En el sentido de que en los conventillos urbanos y en los rancheríos rurales, la pobreza tenía la dimensión de la esperanza. La afinada mamá de Isabel fue maestra en el cerro y decía que venían los gallegos después de la Segunda Guerra con el hambre en la cara y que las madres le decían a la maestra: maestra, usted me lo curte a palos, pero me lo saca adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque descubrían en el conventillo y descubrían en la escuela rural la posibilidad de subir. Las niñas de hoy, de 13 años, hijas de perdedoras, nietas de perdedoras, bisnietas de perdedoras, dinastías de perdedores, descubren rápidamente en su adolescencia que en el liceo les mintieron, que no son iguales y que no van a poder ser ni cajeras del disco si no tienen dientes. ¿Vos creés que hoy el ascenso social entonces es menor que en otras épocas? Lo que desgraciadamente el Frente agudizó, no lo inventó el Frente, es la acentuación del foso entre los ricos y los pobres. Y se ve, por ejemplo, en el sistema educativo, que perversamente impulsa esa diferencia. Fíjate vos cómo se usa la XO. Opera igual que la cajita feliz de McDonald's. Es decir, yo no puedo, como papá o como abuelo, comprar una cajota feliz para que todos mis nietos compartan papas fritas. Es decir, cada cual tiene su cajita feliz. Es el colmo del individualismo. La XO, que podría ser un precioso elemento de integración, opera sobre el sentido de destrucción del colectivismo y opera a favor del individualismo. Me decían maestras, es mi gremio de origen, ¿no? Claro. Dice, fíjate, yo sé que cuando entrego en un asentamiento las XO, aquella mamá que heroicamente lucha por su familia la va a cuidar como un tesoro, y la mamá que está en la pasta base la va a perder a los 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Viene el niño sin la XO y yo le digo a otro compañerito: bueno, compartan. Ah, no está preparado el niño para compartir. No, el objeto en sí no es un objeto pensado para ser compartido, No es para es ser una personal computer. Exacto. Entonces, el problema es que al mismo tiempo que pasa eso, después el niño que tiene la XO espera en las horas de que no está en la escuela, se acerca a la zona Wi-Fi, incluso a su propia escuela, tú los ves sentaditos buscando las cosas que le interesan, los juegos y la información que le interesa. Es decir, que ¿qué quieren nuestros preadolescentes y adolescentes? No lo sabe el padre o la madre, no lo sabe el director de escuela, pero sí lo sabe el satélite. O sea que el proyecto Negroponte de la XO, al cual Tabaré Vázquez se puso de rodillas y lo aceptó tal como venía, implica que lo relevante de los sueños de nuestros adolescentes lo tiene el satélite norteamericano, no lo tiene ni siquiera el Estado uruguayo. Gonzalo, yo te quería traer porque me interesaba lo que estabas planteando acerca de la pobreza en Uruguay, ¿no? Uno como investigador social, evidentemente es un tema que a todos nos es caro. Con nuestra Facultad de Ciencias Sociales hay una profunda convicción de trabajar siempre en el sentido de buscar cuáles son las causas y cuáles son los instrumentos que mejor funcionan para el abatimiento de la pobreza, de las desigualdades sociales. Incluso puedo hasta compartir el hecho de que obviamente la selección de indicadores para la pobreza es un tema muy controvertible en Uruguay históricamente, o por lo menos desde los años 80, 90 para ahora, que es cuando hay estadísticas más fidedignas. Se ha utilizado todo el tema de la línea de la pobreza, la pobreza por ingresos, ¿no? Y bueno, y sabemos, y también puedo compartir que ese indicador es un indicador muy pobre, justamente, valga la redundancia. O muy limitado, vale. Los ingresos importan para una familia, importa tenerlos o no tenerlos, pero no dan cuenta de la situación de vida de un ser humano, porque el ingreso es algo muy volátil. Yo puedo tener un ingreso hoy porque es una changa, pero si vivo en un rancho de lata, ese indicador no lo mide eso, solo mide que hoy tuve el ingreso para poder comer. Y que te rinde más desde el punto de vista del consumo que si todavía estás pagando un alquiler. Porque paradójico, es muy curioso eso.
Pero de todos modos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, también, digamos, han venido en la última década incorporando lo que es el enfoque del desarrollo humano, de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Sí, que que viene es el de enfoque la idea del Banco Mundial. Sí. Bueno, es más bien es el enfoque de Amartya Sen, ¿no? Los indicadores de desarrollo humano sí son mucho más amplios en el sentido de que intentan buscar las carencias de los grupos familiares a través de diferentes instrumentos, como ser sus carencias en vivienda, sus carencias en educación, sus carencias en una variedad de dimensiones, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, cuando uno compara, obviamente la pobreza por ingresos es lo que más ha disminuido en Uruguay, pero no así la pobreza por indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Pero me parece, yo te he escuchado en alguna entrevista, en algún lugar, decir que hoy en día estábamos peor que en el 2002 en ese sentido. Sí. Y me parece una afirmación que en ninguna de estos dos indicadores, o en cualquiera que se me pueda ocurrir, yo no puedo contrastarlo con la realidad de eso. Sí, yo no creo que sea más allá de los casos, ¿no? Disculpame, pero No, más allá de la casuística, porque yo digo, tú me puedes empezar a contar, sí, una familia en Tacuarembó, tal cosa, o una gente... No. Pero hablemos de grandes números. Si yo trabajo por un abordaje cualitativo, yo necesito responsablemente lo que se llama en estos métodos una saturación de muestras. Lógico, si no, digo, que quedamos a la además casuística... un costo económico bastante grande. Es decir, yo por más que tenga una muestreo aleatorio de casos particulares, yo tengo que tener una triangulación de métodos cualitativos, porque de última instancia en los métodos cualitativos la objetividad la da la suma algebraica de las subjetividades. Pero hay algunos indicadores bien interesantes. Por ejemplo, hace 30 años que la clase media uruguaya, en cuanto a ingresos, ¿no? Sí, no vamos a usar el término marxista de clase, ¿no? Los sectores de ingresos medios no se reproducen a sí mismos. Y es fijo de que hay 1.1 niño por pareja. Ajá. Segunda cosa interesante, una muchacha con formación terciaria pospone estadísticamente su primer embarazo a los 29 años de edad. Una niña de asentamiento empieza a embarazarse a los 13, lo cual genera una infantilización de la pobreza. Sin dudas. Segundo elemento grave, se ha acentuado lo que los pediatras llaman el desnutrido compensado. ¿Qué significa esto? Si vos ves un desnutrido en las zonas de África donde ya las Naciones Unidas han hecho su obra y han destruido las economías y los cascos azules han destruido ya la estructura de esas comunidades, tú ves niñitos que se les cuentan las costillitas y tienen una panza hinchada de comer tierra y llena millonarios de lombrices, como diría Ali Primera. Si tú ves un partido de babifútbol en Uruguay, en la Liga Palermo, entre los niños de AEBU y unos niños de un asentamiento o de los tugurios de Barrio Palermo, parecen los hermanos mayores los de AEBU. Es decir, lo que nosotros tenemos Un es retraso de talla, ¿no? Como se llama. retraso de talla y peso en relación a la edad cronológica que se extiende por todo el oeste de Montevideo y en todas las zonas marginales, de las cuales no se habla de esas cifras. Si nosotros hablamos de la calidad de vida, por ejemplo, en cuanto a la trazabilidad de glifosato en la leche materna de los barrios pobres y de las zonas fumigadas desde el aire, eso no se habla. Pero es más, sería muy bueno que ustedes como estudiantes le pidieran al Ministerio de Salud Pública índices sobre el cáncer infantil en las zonas donde han entrado los agrotóxicos, porque eso también es calidad de vida. Y yo les aseguro que esas cifras no las van a tener, porque es secreto de Estado cómo ha avanzado el cáncer por culpa de esas transnacionales que financian los 4 partidos con representación parlamentaria, que son los 4 cómplices en este sentido. Pero si vamos más atrás y vamos a los abordajes netamente cuantitativos, nunca un censo estuvo tan mal hecho como el último, el censo de población y vivienda. Nosotros los censos los hacíamos con funcionarios del Estado más o menos calificados y en una semana teníamos resultados. Duró 4 meses este censo. ¿Fue una especial ineficiencia del frente o hubo una intencionalidad en ese sabotaje del censo? Es decir, ¿qué le sirve más a los inversores extranjeros? ¿Un país de viejos o un país de explosiva pobreza infantil? ¿Por qué se hizo mal el censo? Son preguntas que no quedan.
Sí, el fenómeno de la infantilización de la pobreza en Uruguay es sin duda, digo, no... Sumale la plombeña, ¿no? Claro, pero yo digo... Los temas que después se tapan. Ese fenómeno, sin duda que es un problema a esta altura estructural del país y desde hace varias décadas, ¿no? Sí. Bueno, pero se han establecido instrumentos. El programa Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, que va justamente al trabajo en la primera infancia y con las familias en peores condiciones en términos de tratar de captar el embarazo en sus primeras etapas, de captar a los niños en esa etapa de primera infancia, de reforzar la alimentación, de transmitir pautas de cuidado y prácticas de cuidado. Ese tipo de programa y en un sentido más amplio, el intento y el proyecto de conformar un sistema nacional de cuidados. ¿Cómo lo evalúas? Excelente, pero no solo eso. La merienda saludable en las escuelas es un proyecto que realmente va a tener sus repercusiones también. Pero yo te digo, quizá el arte de la lectura política, en clave política de una realidad, es no ver los árboles, sino ver las grandes tendencias. Y realmente lo que nosotros percibimos es un fortísimo deterioro en la calidad de vida de la gente. Es decir, cuando el agua de Montevideo empezó a jeder, descubrimos por un portero del Poder Legislativo de que nuestros queridos diputados de los 4 partidos estaban tomando el mate con agua mineral hace 4 años. Entonces, ¿por qué no se decía a la población eso? Es decir, ¿por qué ronda esa complicidad en que la calidad de vida de nuestro pueblo tenemos que deducirla a través de indicadores indirectos? Porque es como el CIRPA, se barre para abajo de la alfombra. Gonzalo, hablas de deterioro. ¿El deterioro respecto a qué época? Bueno. O sea, ¿cuál es el proceso del deterioro? ¿Dónde marcarías un límite? El proceso empieza en realidad en los años 70. Es decir, la dictadura fue feroz en cuanto a un feroz neoliberalismo que generó una aceleración de la destrucción de los programas que el viejo vallismo tuvo de solidaridad. Y fundamentalmente con eso, si queremos irnos más atrás, en 1959, cuando sube el Partido Nacional y desmantela las estructuras de aquella economía subsidiada, donde había entes del Estado como subsistencias, que tenía entes testigos para los precios, un frigorífico nacional. Se empieza a producir un proceso que incide directamente en la calidad de vida, porque es la inserción en un proyecto absolutamente liberal. La primera carta de intención con el FMI que data del primer gobierno blanco. El primer gobierno blanco del nefasto gobierno herrerista de 1959. Lo que todos esperábamos es que esos procesos son acumulativos. Claro. La destrucción del entretejido social de un país que tenía la injusticia del latifundio y la opresión obrera, pero era un país de puertas abiertas, un país donde los vecinos se entendían, donde no había la violencia brutal que hay ahora, donde los chorros tenían códigos, donde no hacía impacto la pasta base. Es decir, un país que tenía cosas más vivibles, a un país del miedo, de la desesperanza. Nosotros tenemos en este momento otro indicador. El índice de suicidio adolescente más alto de América del Sur. Hablando con el cura René de Pastoral Social en Rivera, me decía: Gonzalo, no puedo darte las cifras concretas porque son secreto de Estado y la gente que estamos en Pastoral Social de la Iglesia nos comprometimos a no darlas. Pero es terrible. Empezamos a ver en los últimos años, en los últimos 10 años, había una curiosa merma, que miramos las estadísticas para atrás y resultó que era hace 20 años, que los niveles estables de suicidio adolescentes en Uruguay tenían pequeñas oscilaciones hacia abajo cada 4 años. No podía ser casual. Buscando, me decía el cura René, nos dimos cuenta que el tema era cuando clasificaba la celeste. Me fui llorando, me hinqué, me dice el cura, delante del crucifijo y dije: Dios mío, que la diferencia entre la vida y la muerte hoy para un adolescente uruguayo sea si juega la celeste, es una de las cosas más monstruosas que... Eso es lo que están haciendo con nuestro pueblo. Están matando la esperanza. Entonces, los indicadores también tienen que ser indicadores de sonrisa. Estamos en un pueblo triste. Y hay una vieja frase de Aparicio Saravia, que es brillante, en el sentido práctico que tenía este caudillo, ¿no? Decía: la dignidad arriba crea el regocijo abajo. Cuando no hay regocijo abajo, entonces, concluya, ¿qué está pasando por arriba?